Gracias por continuar con nosotros. Como anunciáramos hace un momentico, en escena Minú Tavares Mirabal, una mujer admirada por todo el país y de manera muy particular por mí. Bienvenida, Minú. Qué gusto tenerla en escena. Gracias, gracias. Bueno, es que compartimos ahí varios años en la Cámara de Diputados. Tú sabes que hay un proyecto de ley que tú sometiste, Minú, 16 días de activismo, y que yo fui confirmante contigo en ese proyecto. ¿Tú no le has dado cariño y calor a esa ley? Sí, claro que sí, se le ha dado. Pero las instituciones del Estado que, de acuerdo con la ley, son las que están llamadas a ponerlo en práctica, los ayuntamientos, etcétera. Solo la Cámara de Diputados acaricia ese tema. Bueno, poquito. Algunas instituciones, algunos bancos, porque la idea es que no sea solo el 25 de noviembre, sino que del 25 de noviembre al 10 de diciembre, esos 16 días, que están llenos de días que tienen que ver con el tema de los derechos humanos, de la justicia, ahora, por ejemplo, tan importante con el tema del genocidio y los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, todas esas cosas pues caen en esos días. Yo he planteado hasta el 10, y entonces en el mundo entero hay cerca de un centenar de países que llevan adelante la campaña. Canadá tiene mucha importancia también por ese. Fue ahí donde surgió por primera vez. Pero bueno, aquí alguna gente lo pero aplica. ha faltado tu liderazgo, porque si tú asumes eso, no tengo duda de que eso toma asiento en la conciencia de esta sociedad que tiene respeto por cualquier planteamiento que tú haces. Ahora, Minú, en general, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados sí le da seguimiento. Pero bueno, efectivamente hace falta más, porque la verdad es que me manda los lacitos blancos. Sí, claro. Mira, Minú, pero en ese aspecto, preguntarte nada más si sería una locura, algo que en ocasiones he planteado yo aquí, de que esa ley podría ser modificada a los fines de que no sean esos 16 días del 25 al 10, sino que desde el Día de la Niña, que es como a principios de octubre. A principios de octubre, comiencen a celebrar, y que no sean 16 días consecutivos, sino 16 actividades, que pueden darse de octubre hasta diciembre. 16 actividades en un periodo con el corazón, con el centro, en lo que es el 25 de noviembre. ¿Es posible? No sé, bueno, yo hice lo que tenía que hacer cuando estaba en el Congreso, pero ahora pues vamos a ver, puede ser una iniciativa que algún legislador o legisladora asuma. Minú, hablemos de Opción Democrática, un partido que fundaste hace ya varios años. 10 años. Y que luego de eso fuiste a una alianza, casi fusión, y que de nuevo tienes el reconocimiento y que has decidido presentar candidaturas propias en estas elecciones. Bueno, nosotros tenemos justamente un año y un mes más o menos que recuperamos el reconocimiento oficial de parte de la Junta Central Electoral y nos agarró así casi empezando el año preelectoral, así que hemos estado metidísimos en organizar el partido a nivel nacional, en estructurarlo y también en lanzar candidaturas a diferentes puestos de elección popular, a todos los niveles. Sí, he visto que usted ha presentado a una candidata presidencial. Así es. Virginia Antares Rodríguez, sí. ¿Quién es Virginia? ¿Por qué Virginia? ¿Por qué no la líder del partido? Mira, Virginia es fundadora también de Opción Democrática y es una activista social, una joven dirigente que ha estado vinculada a todas las luchas en defensa de los intereses del pueblo dominicano, desde las luchas porque se aplicara la ley de educación, el 4%, por justicia fiscal, por
todas las luchas a favor del medio ambiente en la República Dominicana, ha sido una formadora de jóvenes políticos y políticas, fundadora de la escuela política, fue Pero ella se ve muy joven para todo eso, Minú. Ella se ve muy joven, ella tiene 38 años. Es la candidata más joven, yo creo que es la candidata más joven en la historia de la República Dominicana. Es una mujer con una excelente formación. Creo que yo el otro día me preguntaban que si iría a un debate o algo así, yo decía, yo se la chubo a cualquiera. Entonces, bueno, porque yo asumí la responsabilidad de reconfigurar el partido, de hacerlo, de consolidarlo. Y entre las cosas que aprobamos fue que para aspirar a la presidencia del partido el año pasado no se podía aspirar a la presidencia de la República. Y entonces yo asumí ese compromiso, así que lo estoy cumpliendo. Y además nosotros tenemos muy clara una política de promover las vocaciones políticas, los talentos políticos. En un país como este, a donde no se concibe eso, entonces llama mucho la atención. Pero esa preocupación por garantizar que siempre estén ahí los relevos, que se preparen, que podamos tener una cantera de hombres y mujeres dispuestos a servir a la República Dominicana, dispuestos a combatir ese terrible mal de la antipolítica que se ha impuesto, no solamente en la República Dominicana, en el mundo, porque es muy útil. Pero lo peor es que surge desde la política, entonces, la antipolítica. Mira el caso de Argentina. No, yo creo que surge del propio sistema del neoliberalismo. O sea, tiene orígenes muy claros, tiene orígenes que están allá cuando Reagan y Margaret Thatcher, cuando dijeron que la sociedad no existe, que lo que existe es el individuo, y luego eso se ha dirigido a desprestigiar, a tratar de minar, de impedir la acción colectiva, la acción de las comunidades, porque les resulta muy conveniente a ese sistema neoliberal, que ha sido muy exitoso, tenemos que reconocerlo, tan exitoso que es casi una cultura, que se ha convertido en una cultura. Se ve bien hablar mal de la política como la principal de las acciones colectivas, pero todo lo que sea trabajo de grupo, trabajo de comunidad, es dinamitado por el sistema. O sea, fíjate que ni en nuestro país, a donde ha tenido un éxito indudable ese neoliberalismo, ni en general en el mundo actual, ya no existen ni los sindicatos, ni los movimientos estudiantiles, ni las luchas a la colectividad, ni las luchas comunitarias. No, lo que se promueve es precisamente el individualismo. Y en última instancia también, como también una manera de debilitar esas luchas sociales, pues se han impuesto también las llamadas luchas identitarias, y que terminan también convirtiéndose en enclaves distintos que se cruzan y no se reconocen entre ellos en las calles. Yo siempre ponía, o he puesto desde el año pasado como ejemplo, algo que me pasó en Chile cuando fui a la toma de posesión de Gabriel Boric en el 2022, fue por los días del 8 de marzo. Y en esa movilización enorme del 8 de marzo, había cerca de 1 millón de personas. Yo salí de esa movilización un poco con la idea de que era una movilización en la que había diferentes grupos políticos. Sí, no, estaban ahí, bueno, cualquiera, las patinadoras, las que juegan fútbol, las de los pueblos originarios, en fin, diferentes, y una enorme cantidad de consignas. Tú no sentías
tú no sentías que había una consigna central que pudiera identificar ese gran movimiento que representa la lucha de las mujeres, que desde mi punto de vista es probablemente la lucha más exitosa de la historia de la humanidad en los últimos 200 años, en tanto involucra a la mitad de la humanidad. Claro, claro. Entonces, nunca antes había habido así una demanda que tú puedas decir y que sea también tan revolucionaria. ¿Cómo hacemos que eso se convierta en una lucha que termine cambiándole, como dicen unos autores a los que admiro mucho, termine Christian Laval y Pierre Bardot, que termine, digamos, dándole una nueva razón al mundo, la razón del común, a la civilización, dicen ellos. esta civilización. O sea, porque si no, o sea, lo que estamos convirtiendo es un mundo cada vez más inhumano, cada vez más aislado, cada vez más centrado cada quien en su propio ombligo y preocupado por los éxitos que pueda tener en su vida particular, personal, lo cual es legítimo, pero no conduce a una humanidad mejor. Pero en República Dominicana, Minú, donde hemos tenido en los últimos años dos movimientos que uno pensó que iban a tener algún tipo de progreso en lo colectivo, Marcha Verde o el último encuentro previo a las elecciones en la Plaza de la Bandera, post fracaso, golpe de Estado de las elecciones de febrero del 2020. ¿Por qué mueren esos movimientos? Porque son movimientos sociales, y los movimientos sociales son eso, se nuclean alrededor de una demanda, de una causa, de una demanda, en la lucha, el fin de la impunidad, pon tú en el caso de Marcha Verde, alrededor de una indignación que movilizó al país entero en contra de la corrupción, pero esa es una demanda, o luego la demanda contra lo que ocurrió en febrero en las elecciones municipales de 2020. Pero cuando de alguna manera o se le da respuesta a esa demanda particular o termina diluyéndose con otros temas en las sociedades, esos movimientos desaparecen. Por eso es tan importante la política, porque la política tiene continuidad. Exactamente, o sea, la política busca, y la política, digamos la de verdad, en la que creemos, la política busca transformar la sociedad y transformarla en toda su esencia. Y no solamente un aspecto de esa sociedad. O sea, y eso es lo que es Opción Democrática. O sea, por eso somos un partido político. Y por eso le decimos a mucha gente que nunca se había decidido a participar en política, aquí estamos, representamos eso. Y además tenemos vocación de hacer realidad esas transformaciones. No estamos aquí en una actitud testimonial para decir somos un partido político progresista, somos un partido que propone estas transformaciones. No, estamos con la decisión y con una estrategia diseñada para hacer esas transformaciones realidad. Minú, en el caso de el escenario electoral que se está construyendo y que tiene que quedar definido en los próximos días, hemos visto tu protagonismo, que ha sido muy notorio, de la firma de una alianza, de integrarte a una alianza. ¿Te integras a esta alianza solo con el partido Fuerza del Pueblo o te involucras en la alianza opositora? Bueno, lo que nosotros hemos dicho y nuestra estrategia fue precisamente esa, llevar a cabo alianzas, acuerdos electorales, no políticos, porque un acuerdo político es un acuerdo que incluye un programa, que incluye una propuesta, un plan de gobierno, un propósito, una visión de país. No, nosotros
estamos haciendo acuerdos electorales puntuales y los estamos haciendo con un número bastante grande de partidos políticos. El primero que anunciamos fue con Fuerza del Pueblo, pero esta semana vamos a anunciar otros nuevos acuerdos para llevar los candidatos y candidatas de Opción Democrática, porque con el sistema electoral que tenemos, para un partido pequeño es prácticamente imposible pretender llegar solo a alcanzar esas posiciones. Y si nosotros dijimos, bueno, nuestro propósito, nuestra estrategia es conformar un bloque de legisladores en el Congreso Nacional que pueda defender esas propuestas que tenemos. Nuestra estrategia está claramente diseñada a lograr elegir representantes en los ayuntamientos del país, desde los cuales pueda defenderse, impulsarse, darse el ejemplo de que hay políticas que se pueden aplicar, que hay políticas que pueden mejorarle la vida a los ciudadanos y ciudadanas. Y tenemos candidatos y candidatas muy buenos. Y ustedes han dado un ejemplo porque con Rodríguez en la Cámara de Diputados han presentado credenciales. Entonces, es lo que decimos, le es creíble. Es lo que decimos, es decir, lo que nosotros queremos hacer es replicar esa representación, que sean no una voz, sino que sean muchas voces. Bueno, tú estuviste conmigo en el Congreso durante varios años y tú sabes cuántas luchas y cuántas batallas yo tuve que librar muchas veces sola, a pesar de que pertenecía a un partido bloque mayoritario. Primero era minoría y después fue mayoría, y sin embargo yo no dejé nunca de defender esas ideas y esos principios y esos valores y esas propuestas y esas denuncias. Es decir, nosotros queremos tener ahí legisladores y legisladoras que estén clarísimos en cuál es su función de representar, de legislar y de fiscalizar. Bueno, trabajamos juntos también en esa ley de control político, claro. Que tanto, bueno, yo me pasé 14 años tratando de lograr que se aprobara para fortalecer la función del poder legislativo en el sistema político que tenemos y en el Estado en términos generales. Es decir, que eso es lo que nos hemos propuesto y queremos hacerlo y decidimos que fuera de oposición, primero porque no estamos de acuerdo con este gobierno. En principio el gobierno vendió la idea de que estaban llegando toda una alianza con ellos. Y en segundo lugar, y es lo más importante, porque nosotros, o sea, y tú sabes que cualquier alianza a la que se llega también de esa manera con el gobierno, luego si el gobierno tiene un éxito y logra reelegirse, entonces va a pedirte a cambio que te tapes la boca. Nosotros no tenemos vocación en Opción Democrática de andar con tapabocas, ni en el Congreso, ni en los ayuntamientos. Aquí lo que hace falta es que puedan expresarse las voces de la diversidad, que podamos saber, que pueda el pueblo dominicano tener la certeza de que hay la posibilidad de una representación inclusiva en esos espacios de poder donde se toman las decisiones o donde se evita que se tomen las malas decisiones. Correcto. Muchas veces, porque es importantísimo en cada momento que haya una voz consciente, que haya una voz responsable, que haya una voz que responda exclusivamente a ese interés de los dominicanos y las dominicanas en los deportes, claro, o en la salud, o en la educación, o en el sector vivienda, o en la cultura, y que tú sabes que siempre pueda esa voz ser la que impida que a veces se haga lo que nos puede costar muy caro y nos ha costado muchas veces precisamente por la ausencia de esas voces en el Congreso. ¿Te inscribes, Minú? Y en los ayuntamientos.
y pongo un ejemplo clarísimo, o sea, con el tema de lo de Pedernales, como un solo diputado, que es el que tenemos, que es José Horacio Rodríguez, cómo denunció ahí que se estaban repartiendo unas 6,000 hectáreas que formaban parte del Parque Nacional. Una denuncia muy responsable. Y lo acusaron en ese momento de todo. Lo acusaron le cayeron todo el mundo encima y resulta que era cierto y que luego 2 días después, 3 días después, entonces el Poder Ejecutivo tuvo que echar para atrás y mandar a buscar el proyecto para modificarlo porque tenía incluido. Y lo reconocieron, tuvieron que hacer el reconocimiento público. Entonces, un gran mérito para tu partido y para Rodríguez también. Y entonces eso, bueno, pues eso, ¿por qué no es posible? Sí, es posible. Y lo vamos a hacer. Y vamos a apoyar candidatos y candidatas que entendemos que merecen nuestro apoyo. Alguien me decía, mira, en este país a donde la gente está en diferentes partidos, hay gente buena también creo que sí. En todos los partidos. Hay gente que va y que se atreve. Tu valoración, Minú, a la gestión de gobierno. Desde la oposición se vende la idea y muchos en la población tienen la impresión de que hay retroceso en esta administración, que muchos sectores que habían vivido avances, educación, electricidad, salud. No, electricidad no, salud no. Hay avances que se han perdido y hay cosas que uno ve un deterioro muy marcado en los servicios. Desde Opción Democrática, ¿cuál es la valoración? Mira, para nosotros en Opción Democrática quizás uno de los temas que más nos preocupa tiene que ver precisamente con esta vocación privatizadora que ha demostrado este gobierno, de privatizarlo todo. Decía Virginia, nuestra candidata presidencial, el domingo pasado, cuando hicimos la proclamación de su candidatura, ella decía que quien no cree en el Estado no debe aspirar a ir al Estado a gobernar. Claro. Y yo quiero recoger eso, porque es muy importante. Tú no puedes pedirle al pueblo dominicano que te apoye para llegar al Estado, para tratar de disminuirlo, para tratar de convertirlo en su mínima expresión y para entregárselo a los sectores que siempre han sido sectores privilegiados y que entienden que eso es una bicoca que les pertenece. Así es. Porque nosotros vivimos en un sistema que yo defino como que es capitalismo para los pobres y socialismo para los ricos. Sí. O sea, es eso, ¿no? O sea, cuando tú ves el presupuesto mismo te das cuenta que es un sistema de privilegios. Entonces, a través de mecanismos como las alianzas público-privadas o a través del nombramiento de funcionarios que representan justo lo contrario, intereses contrarios a los del sector público. Cuando tú pones a un constructor, a un representante del sector de la construcción como ministro de la vivienda, la señal que estás mandando es absolutamente inequívoca. Sí, sí. O sea, y eso mismo ha pasado en salud pública, un área tan tremenda. Y el otro tan neurálgica, tan fundamental. El otro tema que, bueno, ya estaba implícito en la misma pregunta, es lo que yo diría la clara ineficiencia de muchas de las autoridades del gobierno en el manejo de la cosa pública, o porque no creen en ella, como decíamos, o simplemente porque muchas han sido, están ahí porque los han nombrado, porque forman parte de la clientela. Y entonces como premio por una labor política. Y eso pues termina, por supuesto, afectando mucho al país. A definir
y a considerar cuánto Estado o cuál Estado debemos tener en República Dominicana. ¿Han variado tus criterios de los últimos 10, 12 años de que es un tema por definir en República Dominicana? Así como es importante el tema haitiano, el tema de medio ambiente u otros temas de interés nacional, como la seguridad social u otros que están pendientes. ¿Qué Estado, cuánto Estado? Mira, yo siempre he dicho que lo que necesitamos es un Estado que funcione y que funcione bien para todos y todas. Pero justamente el neoliberalismo, se ha pasado todas estas décadas desprestigiando al Estado, negándolo, diciendo que lo que había que hacer era reducirlo a su mínima expresión y el mundo se encargó de darle en la cara a ese sistema, porque vino la pandemia y no le quedó más remedio a todos aquellos sectores que habían estado negando la necesidad, la importancia del Estado, de políticas públicas que no de garantía de derechos que no los va a resolver jamás el mercado. Entonces se lo estrujó en la cara. O sea, si no hubiera habido Estado, si no hubiera habido estados que llevaran adelante esa lucha contra una amenaza como la que fue la del COVID hace tan solo 3 años, aunque ya no parezca que hace tanto tiempo. ¿Qué hará el mundo sin estados ante la amenaza del cambio climático, que es cada vez más evidente? Más real. Más real. Bueno, mira Cancún, o sea, que acaba de pasar. Todo. O sea, tremendo. ¿Qué hacemos cuando estamos en noviembre y viene una inundación que nunca había habido en la República Dominicana y que provoca daños terribles? ¿Quién tiene que preparar eso? ¿Quién tiene que prepararse para la prevención? El Estado. Eso solo se puede hacer desde el Estado. Entonces, por supuesto que sí, que sigo con más fe, con mucha más convicción cada vez acerca de qué es eso lo que tenemos que hacer. Hoy mismo yo estaba leyendo una entrevista a una autora que admiro mucho, que es uno de los libros más extraordinarios que he leído en los últimos tiempos, que es una autora española que se llama Irene Vallejo. Ella ha escrito un libro bellísimo, se llama El infinito en un junco, y que es la historia del libro, es la historia de cómo surgió el conocimiento y los libros, y por eso es un junco, ¿no? De ahí vienen los papiros del junco. Es hermosísimo, parece una novela, pero es un ensayo, muy, muy hermoso. Y ella señalaba precisamente ese tema. Ella señalaba el tema de la importancia de lo público y de la importancia de la solidaridad que solo se expresa a través de lo público, a través del Estado como garante de derechos, en salud, por ejemplo. Claro. Ella decía, yo ese libro lo escribí porque ella tuvo un hijo con muchos, que nació con muchos problemas y muy serios problemas de salud. Y ella dice, yo lo pude escribir porque había un Estado que me garantizó atención a ese niño durante todo el tiempo que lo necesitó. Pero tú necesitas un Estado que se ocupe y que rescate la necesidad de enseñar humanidades, por ejemplo, en las escuelas. Porque no es posible que estemos pensando nada más que lo que necesitamos son preparar gente en matemáticas o en tecnologías o en economía. O en mecatrónica. Exactamente. O sea, todo eso tiene sentido en tanto entendemos el mundo como uno en el que vivimos los seres humanos. Y a los seres humanos nos corresponde, nos toca. Tiene sentido solamente si somos capaces de imaginar cómo transformar ese mundo, cómo mejorarlo, cómo hacerlo más vivible, cómo tener acceso a algo
tan elemental y tan básico como es la búsqueda de la felicidad. Así es. Y la felicidad solo es lograble si vivimos en sociedades que no están permanentemente amenazadas por la violencia como aquí. Si tenemos estados que te garantizan que tú puedas estudiar y tener acceso a una salud y a una formación y que te garantice oportunidades. Un futuro mejor. Claro. O que tú vivas en ciudades por las que puedas caminar con tranquilidad, disfrutar de esas ciudades. O que tengas un techo debajo del cual cobijarte. Entonces, todo eso es lo que tenemos que imaginar desde la política. Y eso es lo que hacemos en Opción Democrática. Tendré que sumarme a la construcción de la nueva política. Gracias, Minú, gran placer, un gran gusto, un gran lujo, un honor de verdad tenerte en escena. Espero que estés con nosotros de nuevo y que también te comprometas a compartirnos a Virginia. Cuando ustedes quieran. Y a muchos y muchas candidatas que de verdad les va a dar gusto. Este espacio es suyo. Yo también decía el domingo, mira, nosotros tenemos candidatos y candidatas que muchos partidos quisieran tener ellos entre sus ofertas al pueblo dominicano. Opción Democrática va a tener senadores. Estamos en eso, trabajando fuertemente para también no solamente tener representación en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado de la República. Y buenos y buenas senadoras. Éxito. Una de mis hijas me llamó ayer desde Estados Unidos para hablarme de su candidata. De Daris Estrella, probablemente, nuestra candidata senadora por la provincia, por San José de Ocoa. Presidencial. De Virginia. Sí. Claro, sí, qué bien. Un placer, Minú, un gran honor tenerte a ti, un lujo, un gusto. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.